tertulias del Club Taurino. Esto empieza ya... Estamos en la recta final de la feria, pero todavía nos quedan 2 corridas de toros y vamos a comentar esta tarde. Tenemos también a nuestros invitados. Tenemos a la presidenta de las Cortes Valencianas, gran aficionada a los toros, Llanos Masó. Tenemos a un periodista francés, Marc Lavic, a Gustavo otra vez, cirujano jefe de la Plaza de Toros de Castellón, y a Paco Mas, un periodista de Barcelona. Y como ven, hoy tenemos cambio de tercio. No tenemos a Salvador Ferrer y está con nosotros Enrique Amat, quien dirigirá la tertulia. Enrique, te cedo el micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo hoy debuto con picadores en estos menesteres y la verdad es que tiene mérito y que hayan llegado. Primero haber llegado aquí porque nos ha costado bastante salir de la plaza y bueno, y tenemos un elenco de invitados, alguno más vendrá, pero por supuesto la máxima autoridad civil, aunque no quiero que te lo diga, ya los más presidenta de las Cortes Valencianas, de una tierra tan taurina como es Albacete, que ya nos contará de su familia, de dónde le viene la afición. Tenemos a don Gustavo otra vez, que bueno, es el ángel de la guarda de los toreros, de todo Castellón, porque tiene el mérito no solo estar al frente del burladero de enfermería, ¿no?, que decía el padre de Fernando Claramunt de Alicante, de la Plaza de Toros, sino se va a todos los pueblos, al carrer, y él se arrima bastante también como la gente. Y tenemos con nosotros a Marc Lavic, crítico taurino francés de Pau, tiene un Semana Grande, que es un referente en la información taurina, y Paco March pues también es otro referente, sobre todo digamos, es uno de los defensores y de los que dan la cara por los toros en un sitio tan a contrastilo ahora, para bien o para mal, como es Cataluña. Hablamos de la corrida de hoy y en general, y de toros en particular, que aquí venimos a hablar de toros. Yo no sé, Llanos, hasta usted en la plaza, qué le ha parecido el festejo, y luego cuéntenos también de dónde le viene esa gran afición en una tierra tan bonita y tan taurina como Albacete. Bueno, buenas tardes. La verdad es que para mí es un honor y un placer estar aquí. Mati me ha invitado a estar, y yo lo primero que tengo que decir es que yo estoy aquí como aficionada, como dicen, de base. La verdad es que para mí es un honor estar aquí, y un poco también asustada porque, claro, ante tanta gente que sabe tanto de toros, pues yo soy una simple aficionada. ¿De dónde me viene la afición? Bueno, pues la afición, os lo comentaba antes, yo nací en Albacete, llevo aquí ya más de 30 años, pero sigo teniendo familia allí, y la afición me viene de mi abuelo materno. Mi abuelo materno, pues en los años 40 y antes, él compaginaba su trabajo con la crítica taurina, y él se recorría a las principales ferias de España pues haciendo crítica taurina. Era también hermano de un escritor que también se dedicaba a escribir sobre toros, que igual no les suena porque se fue a México después de la Guerra Civil, es Agustín Linares, que tiene algún libro. Y de ahí me viene la afición. ¿Y por qué me viene de ahí? Bueno, pues porque mi abuelo tuvo la desgracia de tener una diabetes muy gorda y casi se quedaba ciego. Y cuando yo tenía 10, 11 años, me hacía ir a su casa, darme el ABC y leerle toda la crónica taurina, aquellas que hacían en el ABC tan largas. Yo la leía. Y luego se compró el primer televisor en color que vendieron. Se compró el primer televisión que vendieron en Albacete para poder ver los toros, porque en blanco y negro ya no los podía ver. Entonces yo recuerdo las tardes de toros, sentada a su lado, y él me iba explicando, y esto es una chicuelina, y esto no sé qué, y fíjate cómo tiene al toro colocado, y fíjate el tercio de varas, y fíjate, y esto ahora es así. Entonces él me iba explicando, y claro, de tardes, viendo los toros a su lado, pues al final un poco creció en mí esa afición a los toros. También en Albacete no es complicado tener afición a los toros, y bueno, pues de ahí me viene, y siempre que he podido, pues he ido a ver las corridas de toros. Y ahora, bueno, pues tengo el privilegio de poder ir prácticamente todas las tardes aquí en Castellón. La semana que viene intentaré estar en Valencia y disfrutar de esa afición que me legó la familia. Bueno, pues vale, vamos a poner un compromiso. La ovación era porque ha venido nuestro queridísimo Javier Hurtado,
nosotros ya somos ocupas. Esto era los coloquios del Club Taurino de Castellón y Javier Hurtado eran una unidad de destino universal. Y hoy tenemos el placer y privilegio de que el Club Taurino de Castellón le va a dar un homenaje en reconocimiento a esa trayectoria tan maravillosa, y que los que venimos detrás intentaremos hacer por lo menos cumplir el expediente con la máxima dignidad que podamos. Y yo le quiero decir a Llanos, venimos a hablar de los toros de hoy. Yo ya he hecho mi crónica y la he enviado y no la voy a leer, pero háblanos de la comunicación. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Pues los dos primeros toros, el primero de Maestro Manzanares y el segundo de Rocarrey, me han parecido unos toros que metían pie en la cabeza. Al final, bueno, pues se les ha podido sacar algo. El Maestro Manzanares le ha sacado ahí algunos, sobre todo por el pitón izquierdo, le ha sacado algunos lances buenos. Rocarrey, bueno, pues al final ha tenido que tirar un poco de esos recursos que él tiene, porque así como Manzanares el primero, pues el toro tenía chispa, pero no era suficiente para enganchar al público. En el segundo, Rocarrey, yo creo que sí que ha tenido ese buen hacer y esas formas de usar recursos que él tiene, pues para enganchar más a la afición. Luego en el siguiente, en el de Pablo Aguado, bueno, pues ha habido un buen tercio de varas y al final la chicolina que la han sacado también ha sido importante. Ha hecho algunos pases con el capote que han estado bastante bien. Y luego ya, bueno, pues a partir del tercer toro, ahí ya la cosa se ha puesto un poco más fea. La verdad es que los toros no tenían mucho que sacarle. Los maestros yo creo que se han esforzado en sacar lo poco que podían. Pero bueno, el segundo toro del Maestro Manzanares no había por dónde cogerlo y es una pena. También ha ido la faena el segundo de Aguado, ha ido de más a menos. Al principio parecía que iba a cuajar un poco más, pero bueno, al final ha ido un poco decayendo, y los últimos toros, pues, la verdad es que han dejado bastante que desear. Bueno, pues vamos, hoy como no hay toreros podemos no largar, pero sí ver la tarde desde otro prisma. Y a mí me gustaría que don Gustavo otra vez, desde ese burladero de enfermería, nos dijera, de los tres de hoy, ¿quién le hace pasar más miedo? Todos se exponen, pero igual usted dice, pues de los tres, el que antes de empezar a torear dice, le tengo más miedo que pase algo. Bueno, en general, buenas tardes a todos. Gracias al Club Taurino por haberme invitado a esto. Y yo creo que sobre todo debo de opinar menos. Yo debo de opinar un poco de lo mío. ¿Quién me hace pasar más miedo? Pues prácticamente hoy era Pablo Aguado que me hacía pasar miedo. Porque los otros dos son dos toreros consagrados, ya, dos monstruos del mundo del toreo. Y qué raro es que le hubiera podido pasar algo, y más pues con la raza de toros que tenían hoy delante. Eso es lo que yo he visto desde mi burladero, ¿no? Pero afortunadamente pues no hemos tenido nada. En la feria, lo que llevamos de feria, hemos tenido pues un politraumatizado al día, el primer día, que fue pues, se saldó con un par de varetazos corridos y no pasó nada. Y luego pues en los toros de calle, por supuesto, los recortes. Pues en los recortes en Castellón hemos tenido también un par de cosas sin mucha importancia, pero dignas de mención. Pero hoy, por ejemplo, cuando Rocarrey intenta cortar los terrenos, pegarse el arrimón, justificarse, ustedes desde el burladero de enfermería nos dicen, te podías aliviar un poco, que igual te pilla el toro y no das trabajo. Hubo una época en la que sí, cuando yo empecé a conocer a Rocarrey, pero ahora Rocarrey yo estoy acostumbrado a verlo, lo he visto en la plaza de toros de Teruel, lo he visto en Valencia, lo he visto en bastantes sitios y sé que domina el toro, es un torero dominador, lo domina. Qué raro es que haya tenido algún problema. Sin embargo, sí que he visto algún problema con José María Manzanares. En Valencia, un día, lo enganchó del chaleco y lo levantó al aire
podía haber pasado algo más gordo y no pasó. O sea que yo creo que todos los toreros se ponen delante de un toro y todos tienen el mismo riesgo. El toro es un animal impredecible y todos tienen que pasar por ese riesgo, unos más y otros menos. Y yo desde luego tengo que decirte que los toros no los veo como los demás, como desde la grada uno arriba. Yo los veo muy pendientes del pitón derecho, muy pendientes de muchas cosas y, en fin, sufro un poquito, pero sufro un poquito en todos, en todos. Posiblemente esta noche me pasará lo mismo, porque esta noche tenemos recortes y tenemos un toro embolado y me va a volver a pasar lo mismo. Pero bueno, lo vamos superando poquito a poco. Hay que tener afición, porque, como dice usted, yo no estoy arriba y en definitiva no ve la corrida tranquilo, ni merienda, ni se toma nada, porque tiene que estar ahí preparado para salir corriendo en el caso que haga falta. En el caso de que ocurra cualquier cosa. Y luego decir que no solamente tenemos la atención de lo que ocurre en el ruedo, también en el público. Por ejemplo, pues hoy, ahora cuando nos vienen a no, pues en la enfermería han entrado 5 personas seguidas, 5 del público. Por la congestión y la gente que ha habido. No, problemas médicos en general. Una chiquita que ha entrado con una crisis de ansiedad, una señora que ha tropezado y ha caído y se le ha hecho daño en la cadera, un señor que se ha mareado, otro señor, precisamente un amigo de Matina, que se encontraba mal, ha empezado a tener síntomas de preictus y aunque se ha recuperado, pero lo hemos enviado con una ambulancia al hospital a un servicio de urgencias porque eso puede ser más grave. O sea, que todo eso, porque mi mujer luego me lo preguntará y dirá, ¿eso lo cubre, digamos, el seguro o el contrato que tienen ustedes con la empresa o la autoridad? Ustedes dan parte a la autoridad, vela por lo que hacen ustedes también. Nosotros damos parte siempre, o sea, al delegado de Callejón, o sea, al presidente del festejo y desde luego parte al seguro. El seguro muchas veces lo que cubrimos allí va al seguro contratado por la empresa y lo que no atendemos allí va al hospital, porque el hospital tiene un concierto hospitalario con la plaza de toros y entonces el seguro lo soluciona allí. Luego seguimos y vamos a hablar con Marc Rabí, como decía, un gran aficionado, un extraordinario informador taurino francés de Pau, y como digo, ha escrito y escribe y escribirá, y luego tiene digamos, Semana Grande, que es una referencia, no me gusta llamarlo boletín, antes era el soporte papel, ahora ya después de, no sé si por el COVID o lo que sea, igual se recibe en PDF, pero da una información completísima de la fiesta, no solo en Francia, sino en España, y bueno, que nos diga cómo ha visto la corrida, cómo ha visto el ambiente, y sobre todo desde Francia, donde se vive la fiesta. Igual, aquí tenemos la impresión, aquí en España, que se vive de otra manera, igual, con menos pasión, con más racionalidad, pero igual con un poquito más de seriedad. Yo no sé cómo lo ves. Bueno, ante todo, buenas noches. Muchas gracias de invitarme a esta tertulia. Muchas gracias a tu taurina, su presidenta. Hace años que vengo a la Feria de Castellón, que abro la temporada en Castellón. Y es un gran honor para mí estar aquí. Mojarme. Para mí la corrida de hoy se resume a una frase: la torería de Pablo Agua. Qué manera de torear, qué manera de llevar la muleta o el capote como si fuera un pañuelo de seda, qué manera de cambiar de mano, qué manera de hacer trincheras por bajo. Ha habido cosas bellísimas. Claro que no ha habido el conjunto de una gran faena rematada, redondeando, porque cuando hay tanto arte es muy difícil igualar las tandas. Pero he visto a un aguador muy bien con su primero en el capote. Las chicuelinas eran chicuelinas de familias, las chicuelinas del 15 y el tercero.
con el Bravo, que para mí fue el toro bravo de la tarde, el tercero, pero donde más me ha interesado Aguado en su evolución es que ha cuajado un sexto toro que quizás hace algunos años no hubiera cuajado. Un toro manso que había que buscar, que rompió embestir a mitad de la faena, pero luego cuando embistió vimos cosas bellísimas. Y el público que en gran parte había venido a ver a Rocaré, en el sexto toro se volcó con Aguado y con el Alto. Y esto para mí es así que de segunda tarde. A mi modo de ver, de Manzanares y Rocaré, bueno, no he visto muchas cosas hoy que me han gustado. Me quedo con la torería de Aguado. Torería, porque a veces siempre estamos en el debate de decir, ¿qué es más importante en el toreo? ¿El arte o la emoción? Dicen que Belmonte, cuando llega Juan Belmonte, convierte empieza la evolución de lo que es la línea al arte. ¿Qué porcentaje de valor tiene más? ¿El arte, el sentimiento, la emoción? El arte provoca emoción, es una emoción diferente. Pero cuando no hay la emoción, el peligro del toro, de la casta, de la bravura y de la seriedad, tenemos que buscar un poco la emoción del arte. Y bueno, yo te digo de forma muy subjetiva lo que me ha gustado esta tarde, con qué me quedo. Me quedo con la torería de Aguado. No digo que ha sido una tarde completa, no diga que ha rematado del todo las faenas, pero ha hecho cosas que para mí han sido maravillas, que se han con el capoteo con la muleta. Y bueno, muy sevillano además. Hemos tenido un poco de maestranza en la Plaza de Castillo durante 2 faenas. Para mí Manzanares no ha estado bien, sobre todo el cuarto toro. Lo he visto torear siempre por fuera, despegado, sin quedarse quieto y matando, echándose por fuera siempre. Rocaré ha hecho lo que esperaba el público de él con el segundo, sobre todo este final, por circulares invertidos que impactan mucho en el público, que tiene mucho mérito, por cierto, dio fiesta a este toro Rocaré, pero con el quinto, para mí, Rocaré era un petardo con el quinto. Quiero ver que el toro tenía sus dificultades y todo, pero le ha desarmado 3 veces. Y he visto, yo no tengo nada contra Rocaré, para mí es uno de los mejores toreros actuales, pero en el quinto ha pegado un petardo y ha habido más gritos que aplausos al final de la faena. Por eso me quedo con Aguado, pero es mi punto de vista, nada más. Muchas gracias. Y luego pues ahora haremos un comentario y a ver lo que opina la gente, pero está bien. Y tenemos a Paco March, que como digo es, digamos, el banderín de enganche o San Juan Bautista en el desierto en Cataluña, que ahora nos tenemos que felicitar. Y estábamos hablando de la emoción. El domingo pasado hay un torero de Hospitalet de Llobregat, Mario Milao, que el año pasado ya en el circuito de Novelladas, en el que por cierto entró en cierta medida por la generosidad de la Escuela de Castellón, que dijo, bueno, pues que venga y ganó la final en Villena, ganó la final nacional en Sanlúcar. El domingo se pegó un arrimón. Yo no he visto hace tiempo un torero con tantas ganas de ser torero y que se anime tanto de Hospitalet, y luego hace 15 días pues estar en un mundo de la cultureta o de lo políticamente correcto últimamente, de los woke, de lo sensiblero, que los Goya, ese mundo del cine, con un ministro de Cultura contracorriente, que premia Tardes de Soledad, una película de toros, hablando de Rocaré y del director catalán, pues es, no sé cómo para estar satisfecho. Sí. Todo, buena tarde. Es un placer estar aquí con ustedes en Castellón. En Castellón hace 40 años que vengo. Lo que más me ha gustado de la tarde, aparte de Pablo Aguado, ha sido que no he tenido frío, que es como una constante, muchos años,
he visto nevar en Castellón durante una corrida, he visto de todo en Castellón, muchas veces bueno, siempre además venir a Castellón es un placer para la afición catalana más, y más desde que estamos en esa especie de exilio interior que lo sofocamos, como cuando la prohibición del cine íbamos a Ceret a ver películas políticas y películas eróticas, digamos, pues ahora la afición catalana más cercano que tenemos es Castellón, que además es el inicio de la temporada. Es un placer estar en Castellón y evidentemente más placer todavía estar con ustedes por invitación de Enrique. Y yo es que pasaba por aquí, y me ha dicho Enrique de venir y encantado. Del juicio de la corrida, sobre todo los que venimos de la sequía, de no poder disfrutar de lo que más nos gusta en nuestra tierra, tendemos, incluso los que por H o por B tenemos medios públicos para expresar nuestra opinión, yo he optado por quedarme siempre con lo positivo. De todo lo que veo, evidentemente, lo que en mi juicio se puede criticar o ver negativo, intento decirlo o escribirlo, ¿no? Pero he llegado a la conclusión de que en la vida lo mejor es ir a lo bueno, a lo bonito, a lo que no es engaño. Y hoy hemos visto torear desde esa perspectiva a Pablo Aguado, ¿no? Pablo Aguado, antes lo decía Margaví, que suscribo absolutamente. Yo no voy a suscribir ni lo bueno ni lo malo que haya querido decir de Manzanares o de Roca Rey, simplemente porque hoy quiero hablar de lo bonito. Y lo bonito y lo torero ha estado de parte de Pablo Aguado, y la sorpresa, o no tanto, es esa evolución que ha comentado el propio Margaví, ¿no? Un torero que por condiciones, por formas, por estilo, le ha sido difícil ir subiendo escalones. Me he encontrado con Antonio Vázquez, que es su apoderado, y lo comentábamos, ¿no? Que cuando empezó a entrar en los carteles Pablo Aguado en 2018-2019, vino el parón de la pandemia. Y se encontró cuando volvió a torear el 21-22, el toro era el que se había guardado el año sin toros. Era un toro de casi 6 años. Y un torero de las características de Pablo Aguado se encontraba con, entre comillas, un aprendizaje acelerado con ese tipo de toro, ¿no? Sin embargo, el Pablo Aguado que llevamos viendo ya desde la temporada, no anterior, sino la inmediata, del 23, del 24 y ya del 25, yo creo que, se lo decía Antonio Vázquez, yo creo que el Pablo Aguado del 23, el último toro de hoy, no lo hubiera visto por ningún sitio, ¿no? Y sin embargo, a pesar del tumulto de la plaza queriendo devolver al toro, lo cual a un torero de las condiciones de Pablo Aguado, yo supongo que en esa moral quebradiza que suelen tener los artistas sublimes, como es su caso, pues se podría haber jugado a contra, sobre todo en años anteriores. Y ha sido al contrario. Se ha recrecido en su torería y ha dado un curso de bien torear. Se puede torear bonito, se puede torear con gusto, se puede torear sandunguero incluso en el estilo sevillano. Pero la conjunción de todo eso, más el aporte de sabiduría que ha dado Pablo Aguado como dimensión en el sexto toro, lo convierte hoy por hoy en uno de los 4 o 5 toreros a seguir en la temporada. Una temporada que se presenta evidentemente bajo el influjo de Morante, su punto y aparte, que ha sido punto y seguido, y con él y en su, digamos, onda, yo creo que casi todos podemos estar de acuerdo que está Diego Urdiales, que está Juan Ortega y que está Pablo Aguado, cada uno con su singularidad. De hecho, Ortega y Aguado podrían estar en un mismo pack artístico y sin embargo en Ortega se apunta, no en balde, pasó su juventud en Córdoba, se apunta a un torero más senequista, y el de Pablo Aguado es un torero más de sevillanía, pero no de sevillanía de pitiminí, de una sevillanía profunda, como el torero de Achón, ¿no? A todos estos quisiera añadir, aunque no venga a cuento, un torero que las empresas, eso que se llama el sistema o el taurineo,
está dejando fuera de las primeras ferias, y me temo que va a ser una constante en la temporada y que estaría en esa línea, aunque ya es un torero veterano, que es Curro Díaz. En el repóquer de ese palo de toreros, yo añadiría a un Curro Díaz, que ese taurinismo de cortas miras lleva años dejando de lado injustamente. Y ya para acabar con el tema, simplemente decir que salir de la plaza de toros dando muletazos al viento o en la imaginación solo provocan en el espectador toreros en el aire de Pablo Aguado. Y de verdad que ha sido un placer que ese Pablo Aguado lo haya podido compartir desde mi exilio interior, abandonado por unas horas, con el público y la afición de Castilla. Coincidencia de opiniones, pero sí me gustaría, aparte de hablar, seguiremos con la cosita, Paco, desde ese exilio catalán, ¿qué ha supuesto Tardes de Soledad? ¿Qué supone Mario Vidal para los que vivís en tierra hostil, por así decirlo? Empezando por el segundo, por Mario Vidal, la Escuela Taurina de Cataluña es un milagro. Es un milagro que durante años se mantiene, primero pasando del lugar de entrenamiento a diferentes sitios, porque incluso les tiraban piedras hace años cuando empezaron, y por fin ha habido un reducto en Hospitalet, cedido por el ayuntamiento, en un campo de fútbol, donde un grupo de locos, porque hay que estar locos, tanto los profesores, uno de ellos es el torero catalán y apoderado de Mario Vidal, que es Enrique Guillén, y un grupo de chavales donde también hay chicas. De la jornada última, de la que pertenece Mario Vidal, está Casado, que es hijo de un torero catalán también, Alfonso Casado. Está Marcos Adame, que es un torero, digamos, de un corte muy artístico. Y está una torero que yo supongo que le va a costar muchísimo más. Pero el gran mérito es, en tierra hostil, una escuela taurina que durante años, y eso hay que decirlo, porque normalmente las labores no de caridad, pero sí de ayuda, pues muchas veces no se dice, no se comenta, porque el propio que da esa ayuda no quiere. Pero sí que hay que conocer que la Escuela Taurina de Cataluña durante muchos años se ha mantenido gracias al apoyo de la Fundación José Tomás, que desinteresadamente, durante todas las temporadas que ha toreado, lleva este impasse que no está toreando, no se puede sufragar porque simplemente no hay fondos para la Fundación, pero durante un tiempo sí que ha habido para mantener la Escuela Taurina de Cataluña. Mario Vidal es un prodigio de afición. Es aquello que son gente que nunca ha visto toros en directo en su ciudad, ni en toda la comunidad catalana. Son gente que para torear un toro tiene que coger el coche e irse a buscarse la vida a la zona de Castellón bastante, pero también a Jaén, ir y volver sin abandonar los estudios. Acaban las clases en el colegio o en la universidad, alguno que ha empezado, y por la tarde 2 o 3 días a la semana van a entrenar sin saber qué les puede deparar el futuro. Eso es un milagro. En cuanto a Tarde de Soledad, lo primero que yo le reconozco a Albert Serra, que viendo la película, he visto 7 veces ya, no es masoquismo, es porque cada vez he intentado llevar a gente nueva, gente reacia a ir a ver Tarde de Soledad, que se he llevado a ver Tarde de Soledad, y es aquello que alguno ha salido convertido incluso, ¿no? Pues ha salido convertido a la causa. Lo que más me agradezco a Tarde de Soledad, que me hizo ser seguidor de Roca Rey, en el sentido de que descubrí cosas de Roca Rey que viendo en la plaza no me aportaba. Pues desgraciadamente me he olvidado un poco de Tarde de Soledad y he visto a Roca Rey que no me gustaba, pero ese es el lado negativo que hemos quedado que no voy a comentar. Albert Serra es una rara avis dentro del mundo del cine, y dentro del mundo del cine más rara avis que se haya querido aproximar. Es un director nacido en Banyoles, es en el Ampurdá. El Ampurdá es una zona de Cataluña donde sopla mucho la tramontana y que ha dado genios como Salvador Dalí. Y también está el apoderado de José Tomás, que es flautista, y apoderado de José Tomás, que también es de la misma ciudad,
de Albert Serra, ¿no? Y la película, que algunos han querido, algunos han entendido de una forma, otra, pero que no he acabado yo de entender, y yo no sé si ustedes están al tanto, la polémica que hubo cuando en la entrega de los Goya, Albert Serra no hizo mención a que eran a los toreros o a la tauromaquia. El discurso de Serra está en la película. El discurso de Serra y la película se han paseado por todas las ciudades del mundo, los mejores festivales. Ha sido reconocida en todos ellos. Serra ha reivindicado el torero en diferentes foros en España y fuera de España, y sin embargo, en esa expresión que a veces suena mal, que es cogerse con papel de fumar, ha habido parte de los taurinos y sobre todo de la crítica taurina que ha reprochado a Albert Serra no decir la palabra tauromaquia. Señores, la tauromaquia la ha defendido Serra en su película. Otra cosa es que guste o no guste. Y eso es todo lo que tenía que decir contra Serra, sobre todo reivindicando que un creador catalán, estén atentos a la próxima película de Albert Serra, que igual va al Festival de Cannes, que no tiene nada que ver con los toros, porque puede ser un bombazo cinematográfico, eso aparte de los toros, ¿no? Pero que en un momento como este, Urtasun, allí sentado, tuviera que tragarse que un director catalán se lleve el reconocimiento de un premio Goya como mejor documental, y estaba también nominado a mejor director, y hacer el Tancredo como hizo Urtasun, ya es el mejor discurso que podía hacer, es ver la cara de Urtasun y sus secuaces. Al hilo de las palabras de Paco, hay que hablar de dos ramos. Primero tenemos a nuestro amigo Dani Ramos, que tiene su parte alícuota de protagonismo en esta película, y hablando de la nieve, yo creo que te referías a la alternativa que todos recordamos de Paco Ramos, pues que ese día negó. Mi memoria flaquea, pero debía ser esa, año, bueno, Ya vemos. pero, La alternativa de Paco Ramos, ahora me has pillado, pero eso. sí, yo tenía pelo. Y cambiando de tema, vamos a Albacete. Siguiendo hablando de Roca Rey, y ya que tenemos a Llanos, aficionada de Albacete, parte del epílogo de la faena de Roca Rey al primer tono suyo ha sido un epílogo muy damasista, con esos circulares invertidos que tanto prodigaba ese maravilloso torero de Albacete que fue Damaso González. Y luego, siguiendo con Albacete, usted está aquí hoy, va a Valencia, pero ya, es que en Albacete se pega una feria del 6 al 15, llenos en la plaza todos los días, una extraordinaria afición, toda la provincia implicada en los toros, y luego ese recinto ferial que tienen no se acaba nunca. Sí, no, la verdad es que sí que llevas razón, que yo no me había dado cuenta, pero ahora que lo dices, sí recordaba un poquito esos titulares a Damaso González. Hombre, la verdad es que Albacete y la Feria de Albacete tiene mucha solera y mucha importancia. Yo recuerdo estaba allí el fin de semana que murió, bueno, que fue el entierro de Damaso González. Albacete es una ciudad más o menos del tamaño de Castellón, más o menos deben ser muy parecidas, y ese día era como ahora, que no podíamos entrar aquí porque estaba el desfile y toda la gente en la calle. Albacete era una ciudad tomada por todos los albaceteños en el funeral de Damaso González. Yo lo recuerdo que yo estaba ahí de casualidad, había ido a ver a mis padres, y al salir a la calle es que era pues aquí como un fin de semana de Magdalena. Era impresionante el cariño que le tenía la gente allí a Damaso González, y la verdad a los toreros de Albacete se les tiene mucho cariño. Se le tenía mucho cariño a Manuel Caballero, se le tiene mucho cariño también a uno que todavía está en activo, y estuve hace poco más, un mes y pico, y anda buscando su sitio, que es Andrés Palacios,
también anda por ahí buscando a ver si consigue su sitio. Y yo recuerdo también... Andrés Palacios, que es de Lleida. Es nacido en Lleida. ¿Es nacido en Lleida? Pues lleva yo toda la vida en Albacete. Estaba en la escuela taurina de Albacete. Qué maravilla. Mira, un catalán recriado en Albacete. Eso está bien. No se mueve de Albacete. No, está allí. Estuve hace un mes pico con él y anda ahí buscando. Y la verdad es que Albacete ha dado grandes figuras. También yo recuerdo a De la Viña, que iba con Ponce. Estuvo muchos años yendo con Ponce. Y sí, la verdad es que la plaza de toros de allí es una plaza importante. Y una cosa pasó allí en Albacete, claro, ahora sería imposible que pasara ni allí ni en ninguna parte con las leyes que tenemos. Yo eso ni lo viví, fíjense si hace años, pero yo recuerdo una ganadería, la que está allí en Albacete. Samuel Flores. Que precisamente se cumple el centenario y el domingo que viene en Inca se celebra el centenario. Yo no lo viví, o sea, imagínense si hace años, pues las típicas comidas entre ganaderos y gente taurina, a ver qué toros son más nobles, qué toros son más... Samuel Flores en la sobremesa tenía corrida esa semana en Albacete y dijo: yo meto a mis toros desde el campo a la plaza de toros con los caballos. Que sí, que no, Samuel Flores metió a sus toros desde el campo hasta la plaza de toros con los caballos. Claro, yo hubiera sido imposible, me hubieran terminado detenidos todos. Pero metió los toros, como digo, desde el campo a la plaza, por el centro de Albacete, sin ningún incidente y sin nada. Esos eran los toros de Samuel Flores, bueno, los toros y los caballos de Samuel Flores, que fueron capaces de hacer aquello. Como digo, hoy estarían todos detenidos, porque eso sería, vamos, un sacrilegio de meter los toros por medio de las calles. Pero ahí sí, esa es el pozo taurino que hay allí y el poquito pozo que a mí me ha quedado. Yo aquí la verdad es que estoy disfrutando como un enano, como dicen, pues de oír a gente que sí que de verdad entiende de toros, porque yo más que entendida de toros soy un poco, pues eso, una groupie, una mínima aficionada, y la verdad es que me encanta estar rodeado de gente que sabe tanto y que los quiere tanto. No, más que saber, yo creo que somos aficionados, pero yo ahora me venía a la cabeza esa frase tan bonita de Azorín, que una vez toreó en Monóvar con Mancheguito, un torero de Albacete con el que hizo un quite en Monóvar, eso que decía Albacete siempre, eso lo decía Azorín. Bueno, yo ahora tengo el corazón partido, porque yo llevo aquí ya más de media vida, mis hijas son de aquí, y yo también defenderé a Castellón hasta Albacete. Y aquí también hay mucha afición a los toros, ya no solo a los toros de plaza, a los toros de lidia. Aquí tenemos a Gustavo, que se recorre toda la provincia prácticamente desde el mes de mayo hasta casi que llega otra vez el invierno, con los bous al carrer, con los bous en corda, los bous en volats. Y aquí los toros están muy metidos en nuestro ADN y en nuestra idiosincrasia. Y muchos de yo creo que muchos de los chavales que al final terminan yendo a ver una corrida de toros son chavales que cuando han tenido 16, 17, 18, 19 años se han recorrido los pueblos de la provincia viendo los bous por toda la provincia, porque al final el cariño que uno le tiene al mundo del toro, el cariño que uno le tiene a la tauromaquia, se vive desde pequeño y se cría desde pequeño. Y como digo, muchos de los chavales que cuando son más mayores terminan yendo a la Plaza de Toros de Castellón han empezado en las calles de su pueblo corriendo delante de un toro, o si no corriendo, viendo cómo otros hacían recortes a los toros. Y creo que eso es muy importante y tenemos que cuidarlo muy mucho aquí en Castellón, o mucho que le pese al ministro Utaso, como decía él, hay que cuidarlo. Yo he estado defendiendo siempre, el tiempo que estaba en las Cortes, cuando estaba de diputada, la cultura que significa el toro, la tradición que significa el toro, y creo que es muy importante, porque cuando se habla es que estos le están dando subvenciones a los toros, bien, ¿y qué problema hay? ¿Qué problema hay en ayudar a lo que es
nuestra cultura, a lo que son nuestras raíces, a lo que es nuestra tradición y de lo que tenemos que estar inmensamente orgullosos. Tú me decías que Albacete siempre, sí, pero Castellón también, Castellón, es que no se entiende, la provincia de Castellón no se entiende sin un toro, y es así, ya sea un toro de lidia en la plaza, o ya sea, como digo, un bobo en carrer, no se entiende, y eso es lo que crea esa afición en los chavales, estoy convencidísima. Gustavo, pues nos ha puesto la presidenta, ha puesto el toro en suerte. ¿Cuántos festejos se ve al cabo del año, Gustavo, otra vez en esa peregrinación por el Castellón taurino? Bueno, festejos. Bueno, festejos, calle... No te puedo decir, pero sí que te puedo decir días dedicados al mundo del toro, a un mundo del toro de calle. Yo me asusté el otro día porque hice un recuento de lo que hacía, y el año pasado hice 120 días de toros al año. La tercera parte del año. La tercera parte del año. 120 días de toros al año. Y unos sitios con más gravedad, otros sitios con menos exigencia, pero como he dicho antes, el toro es imprevisible y aunque sea toros de corro, que llamamos nosotros toros de alquiler, pues puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Yo siempre he pensado que la mayoría de mi experiencia quirúrgica taurina ha sido en la calle. Ha sido en la calle porque en la plaza de toros, pues afortunadamente, tenemos pocas cosas. Hay un orden, son profesionales, y pues habitualmente hay pocos accidentes. Que yo recuerde, he tenido pocos accidentes en la dilatada vida que llevo yo en esta plaza, que afortunadamente creo que llevo 36 años en la plaza de toros de Castellón. Pero en la calle es casi a diario, unos menos graves y otros más graves. Yo recuerdo una frase que dijo mi último amigo, que en paz descanse ya, don Ramón Vila, cirujano de toros de la Plaza de la Maestranza. Le preguntaron si él era el que más sabía de heridas Plaza de Toros de España. Y él dijo que no, que él veía las heridas Plaza de Toros que ocurrían en la Maestranza. Por cierto, que tuvo 2 desgracias seguidas de 2 muertes, que están en la mente de todos. Y él, y hace feo que lo diga yo, pero él dijo que el que más heridas Plaza de Toros había operado en España era Gustavo otra vez en Castellón. Y no son en la plaza, son en la calle. O sea que... Por eso yo digo que nuestra experiencia está más en la calle que en esta. Aunque hemos mejorado mucho, porque yo siempre he dicho que las enfermerías, cuando yo entré en el mundo del toro, eran de pena las enfermerías y hemos logrado hacer que las enfermerías vayan evolucionando progresivamente. Yo recuerdo al principio que la cuerda de embolar estaba en la enfermería. Eso es inasequible en este momento, Las responsabilidades son cada vez mayores y entonces hemos logrado mejorar las enfermerías, aunque no las hemos mejorado del todo, pero hemos logrado mejorarlas. ¿Qué dedicación? No es profesión, más vocacional, se gana poco o casi nada, se sufre mucho y se arriesga mucho uno, tiene las vidas de la gente, hay que tener mucha afición y mucha vocación para meter. Bueno, sí, hay que tener afición y vocación. Yo, parodiando un poco a nuestra presidenta, tengo que decirte que hace años, cuando yo empecé a ser cirujano, muchísimos años, en el Hospital General de Castellón, o sea que entonces la residencia Sagrado Corazón, éramos muy poca gente y no existía otro hospital más que la residencia. No es como ahora que tenemos el Hospital de la Plana, tenemos el Hospital Comarcal de Vinaròs. Entonces solamente estaba la residencia y todas las heridas por asta de toro de la provincia de Castellón iban a la residencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que en verano nosotros éramos 3 residentes, no éramos más. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno estaba de vacaciones y un mes y otro también hacíamos guardia día y día. Y hacer guardia día y día no era cada día de guardia teníamos heridas por asta de toro. Unas nos iban bien, otras no nos iban tan bien, y
ahí me preocupé yo de por qué unas se infectaban, otras no se infectan, qué debíamos hacer, cómo, de qué manera. Y de ahí surgió pues quizá esta afición que ahora ya es imparable, ya no la puedo parar, ¿entiendes? O sea, pues, saber el por qué aquellas cosas, habían heridas que no sabíamos por qué nos iban mal y ahora ya lo hemos comprendido y sabemos el por qué, después de tantos estudios, ¿no? Hablando con Castellón, que decía don Gustavo, una de las dos víctimas que tuvo que atender en Sevilla Ramón Vila fue Manolo Monturiu, que precisamente tomó la alternativa en la plaza de Toros de Castellón. Julio Robles y Espartaco, ya no sé el año fue 86, ahí no sé el año exactamente, pero Julio Robles y Espartaco para decir testigo, y aquí tomó la alternativa Manolo Monturiu, aquí en Castellón. Y bueno, ¿y en Francia cómo va la cosa? Es decir, tenemos a Castella, que parece que es incombustible, ¿y quién viene detrás, ¿vale? ¿Quién es la gran esperanza blanca, el futuro maillot amarillo? En Francia es un milagro que haya salido una figura del torero como Castella, porque no sé cuántos matadores en España hay de activos, unos 200, ¿no? 200. En Francia ha habido 75 matadores de toros desde el siglo XIX. El porcentaje es inverosímil. Entonces sacan una figura del torero que todavía está en activo, que es el torero que más ha toreado en Madrid en el siglo XXI. Bueno, es un poco un milagro. Entonces detrás ha habido Juan Bautista, que ha sido también un torero de ferias, un torero que ha toreado mucho, que ahora es empresario, y que hemos visto ayer en el callejón de a Marco Pérez. Hay varios toreros que pueden entrar en ferias. Hay un torero como Clemente, que va a torear en la feria de San Isidro, que es un torero más artista, más estilista. Hay un torero muy valiente que se ha visto varias veces en Pamplona, en Bilbao, que es Juan Leal también. Y bueno, y varios otros que intentan. Hay uno que va a torear la Copa Chenel, creo que es el Rafi. Bueno, vamos a ver. Pero claro que en Francia tenemos mucho menos matadores de toros. Y es normal que no haya salido otra figura desde 25 años, me parece, matemáticamente, ¿no? Pero es una gran afición y muy seria, y aquí los franceses tienen gran cartel como aficionados. Bueno, quizás un poco demasiado, se sobrevalora un poco el ejemplo francés. El ejemplo francés no es siempre ejemplar, hay cosas muy buenas en Francia y otras menos buenas. Yo prefiero venir a las ferias de categoría de España empezando la temporada, y luego tenemos unas buenas ferias, por ejemplo una feria como Mont-de-Marsan, una feria como Dax, muy rematada, con figuras, pero también con corridas más del gusto turista, que nos recuerda que Castellón también, bueno, en mis recuerdos fue un poco unos años el pendiente turista de Valencia. Lo vi en Castellón, corridas muy serias, hace 10 o 15 años, estos desafíos ganaderos con toros de Victorino, de Miura, de Cuadri, y quizás para mi gusto también falta un poco en la Magdalena subir un poquito más el toro, porque hemos hablado pronto de la corrida de hoy, pero los dos primeros toros eran impresentables para mí en una plaza de segunda. El primer toro no tenía culo, era un toro sin culo, una rareza, ¿no? Después, a partir del tercer toro, a mí me gustó mucho el tercer toro, con todo completo, bravo en el caballo, embistió en la muleta, hubo otra cosa, y dificultades. Pero claro que hay que volver un poco a Castellón, a más seriedad en la presentación de los toros, y quizás a volver también a ganaderías más del gusto de la afición autorista. No digo todos los días, pero por lo menos dos corridas fuertes como había antes. Pienso que volverían ciertos aficionados a ir a la plaza. Es mi punto de vista. Pues aquí
un par de cosas. Aquí hay más de una señora que va todos los años a la feria de Big Fezensac y se va porque le gusta todo. Y tiene el turismo duro, ¿eh? Es turismo duro, pero todos los años hace la peregrinación turista a Big Fezensac, que es para quitarse el sombrero y muy bien. Ya me gustaría decir que Paco, ahora estamos viendo en muchas plazas, uno va a Madrid, por ejemplo, a las ventas, Valencia, muchos sitios, la cantidad de gente joven que va. Y gente, además, bien vestida, bien puesta, educada, preparada. ¿A qué se debe eso? En Barcelona pasa lo mismo, hay gente aficionada, ¿y a qué se debe, o cuál es la explicación que tú le das a esa atracción de los jóvenes por las fiestas de los pueblos en los últimos años? Bueno, esto tiene que ver con lo que se llama la contracultura, o ir en contra de la cultura impuesta. Lo de cultura, entre comillas, según quien la impone, ¿no? Es, digamos, una especie de rebelión de la juventud que seguiría la izquierda, aunque hay que matizar que desde parámetros incluso ideológicos muy distintos, pero de lo que fue la movida madrileña. ¿No? En los años 80, los rockeros salían de las ventas e iban a Rocola. Y en los tendidos de las ventas estaban los miembros del gabinete Galigari, por ejemplo, y no había pudor, incluso en las letras de las canciones, hablar de todos, ¿no? Había un grupo, que no me acuerdo cómo se llamaba, de las letras del gabinete Galigari, sí que nos acordamos, ¿no? Los Carlos del Amor en un bar y todas estas, donde eran referencias taurinas. Pero había un grupo que, con perdón, el estribillo decía: ese torero que le echa un par de huevos, ese que guía el taco, es Espartaco. Y todos los rockeros decían Espartaco, ¿no? Era unos años 80 de cambio. Lo de ahora, que me parece muy positivo, y se dan casos como lo que hablábamos antes de la Escuela Taurina de Cataluña, gente que no ha podido ir ni siquiera a los toros, no solo se hace aficionado, sino que quiere ser torero. Hay mucha juventud. El peligro, o por lo menos desde mi punto de vista y con todos los matices ideológicos que se quieran, es que también se está asociando gran parte de ese nuevo público de juventud en los toros con una cierta tendencia ideológica, cada uno piensa lo que quiera, pero que sin embargo es la gran diferencia. Yo no digo que positiva o negativa, lo pienso, pero no lo voy a decir, pero sí que habría que matizar esto. Por ejemplo, y perdón que no se trata de un discurso ideológico, pero esa marabunta que sacó a Morante de la Puebla, a que en teoría fue su última tarde, sin respetar absolutamente ninguna liturgia taurina. Podrían ser jóvenes, pero jóvenes y además entusiasmados, pero lo que no es de recibo es que empotrasen a Morante contra las tablas constantemente, gritos fuera de lugar, gritos sincopados que recuerdan otras épocas. Yo creo que si podemos matizar esto, podemos equilibrarlo, bienvenida sea, y sobre todo porque es una respuesta a lo que el poder quiere imponer a la juventud. Y en eso la juventud siempre es la que se tiene que rebelar. Ahora, si la rebelión unos la dejan en manos de según qué y otros se la llevan a su territorio, yo creo que a lo mejor a corto plazo puede parecernos maravilloso, pero flaco favor nos puede hacer a medio plazo. Y eso tiene que ver también con antes hablábamos del impresentable Urtasun, ¿no? Entonces, entre la dejadez, la animadversión y la persecución de unos y la apropiación de los otros, tendría que haber un equilibrio. Y ahí la juventud es la que tendría que, digamos, ser el bastión para que eso se encauce a que de verdad esto se perpetúe. Se puede perpetuar si lo que decimos, si alguno de nosotros dentro de unos X años ya no está, que nuestro lugar en las plazas ocupe esta juventud que ahora, por H o por B, se ha visto atraída por el fenómeno de la tauromaquia.
Entre todos hemos de cuidar que ese fenómeno también no se nos vaya de las manos, eso respetando cualquier signo ideológico y tal, pero en cualquier ámbito, cuando un cierto sector se apropia de algo bueno, acaba empeorando. Entonces eso yo creo que en ese equilibrio tendría que estar, que bienvenido sea esa rebelión contracultural, porque ya el hecho de sacarse una entrada para los toros ya es un desafío al poder establecido. Si encima eres joven, doble desafío. Pero vamos a, digamos, entre todos, hacer que ese doble desafío sea para bien y no sea para un bien momentáneo que sea mal para el futuro. Eso, desde mi óptica de absoluto aplauso a cualquiera que se acerque a los toros con ánimo de, digamos, de impulsarlos, de verse atraído por él y ser capaz de propagar. Es como de los apóstoles, hablando de la lista, propagar la buena nueva. Perdón, me extiendo un minuto más. No tiene nada que ver, pero sí, por ejemplo, tiene que ver con Tardes de Soledad. Se cuenta una anécdota de un sacerdote antitaurino que el 15 de junio del 82, me parece, no recuerdo la fecha de la corrida del siglo, unos amigos taurinos le invitaron a su casa a merendar y le dijeron que iban a dar una corrida de toros, sabiendo que el sacerdote era antitaurino. Claro, el hombre vio la corrida del siglo, no dijo nada, salió traspuesto y a la siguiente corrida televisada, que se enteró él, llamó a los amigos y dijo: oye, hoy hay toros por televisión. Dice, ¿puedo ir? Dice, ¿pero tú no eres antitaurino? Y el sacerdote dijo: los designios del Señor son inescrutables. Pues en esos designios del Señor vamos a incorporar a la juventud, pero entre todos hagamos que eso no sea, digamos, con un sesgo ideológico muy determinado, sino lo más amplio posible, porque sea cual fuera ese sesgo ideológico, lo que se reduce acaba siendo perjudicial. Esa corrida del siglo, entonces, era Luis Miguel, José Luis Palomar y Luis Francisco Esplá en el año 82 de Victorino Martín. Sí, solo añadir una cosita al discurso de mi amigo Paco March. Una curiosidad francesa. En las últimas elecciones presidenciales que ha habido en Francia, el único candidato que había puesto la defensa de los toros en su programa fue el candidato comunista. Una curiosidad. Pues con esta curiosidad acabamos la primera parte del acto. No hemos tenido toreros, pero yo creo que hemos tenido un cartelazo con Llanos, con Traver, con Marc, con Paco, y ahora tiene la palabra Mati, obvio, la presidenta Antonio Castellón, pues porque ella tiene, yo tengo papelillos, ella tiene su chuleta bien armada, y entonces le cedo los trastos a Mati para poner el broche de oro a lo que es este año. Bueno, antes de ir al broche de oro, como dice Enrique, yo quería hacer un comentario que el otro día cuando le dije al doctor Traver: Gustavo, tienes que venir a la tertulia, dice: ¿yo para qué? Digo, a ver, ¿cómo que para qué? Sois, sinceramente, aquí en Castellón, Gustavo Traver y su equipo médico, como en otras tantas plazas, creo que forman una parte muy importante de cada festejo que se celebra en una plaza. Ellos son un seguro de vida para los profesionales del mundo del toro y realizan una labor que yo considero que no está bien reconocida y que, vamos, que yo si fuera profesional del mundo del toro y no estuvierais alguien de vosotros, no pisaría un albero. Entonces es mi reconocimiento y mi gratitud, porque he visto amigos con gente que, bueno, allegados, y que gracias a vosotros pues siguen formando parte de mi vida. Y ese reconocimiento me gustaría dar un aplauso a Gustavo y a su equipo médico. Muchas gracias.
este ensalzamiento no lo has hecho porque es la vida mía, ¿eh? Vamos, si no te traigo de la oreja. Muchas gracias. Y bueno, pasamos a lo siguiente, porque esta noche tenemos un invitado de excepción al que creo que necesita poca presentación y todos lo conocemos y lo hemos visto entrar mientras hemos dado paso a la tertulia. Yo me siento orgullosa y he tenido la suerte de compartir burladeros y tendidos en algunas plazas de toros muchas tardes y ojalá que sea alguna más. No sé, es veterano y prestigioso periodista de Televisión Española y Radio Nacional de España desde 1989 en las labores de comunicación y periodismo taurino, reconocido por sus crónicas y reportajes de campo y personajes del mundo del toro, pieza fundamental en el programa decano de la televisión pública Tendido Cero, que desafortunadamente en televisión pública es lo único que tenemos de toros y que nos dure, y que, bueno, le emite Televisión Española los sábados al mediodía. Palentino de nacimiento y afincado en Madrid, ha difundido la tauromaquia a lo largo de toda España, Francia, Portugal y América, informándonos de todo lo que sucedía en el mundo del toro. Un buen día en Castellón, hace bastantes años, más de una década, comenzó a dirigir y presentar estas tertulias que continúan hoy en día y que organiza nuestro club. Y en la última tertulia del pasado año, aprovechando la despedida de Ramón Jiménez como presidente del Club Taurino de Castellón, aprovechó para anunciar muy sutilmente su despedida. Eso sí, una despedida con un gran reportaje que realizó del Club Taurino de Castellón y que pudimos ver por Televisión Española. Como todos sabrán, me refiero a Javier Hurtado. Indudable profesionalidad, por el exquisito trato hacia el Club Taurino de Castellón, el cariño, la admiración que le tenemos y por su amistad, porque si algo tiene la tauromaquia es que hace amigos. En reconocimiento a todo ello, el Club Taurino de Castellón quiere rendirle esta noche un merecidísimo homenaje y entregarle una escultura réplica de nuestra insignia realizada por el artista valenciano Rafa Mir. Y con ello que conserve un recuerdo de nuestro club, el que tanto le tiene cariño. Para realizar la entrega pido, y creo que es justo, que por favor me acompañe Ramón Jiménez, mi predecesor, y a quien tantas tardes acompañó Javier en las tertulias del Club Taurino. Así que por favor, venid los dos. Bueno, ya que tenemos a Javier con nosotros, le cedemos los micrófonos y a Ramón Jiménez también, porque creo que los dos han dirigido muchos años las tertulias y de aquí no se pueden ir sin decirnos algo. Buenas noches, por supuesto, a todos, y muy agradecido, decía no sé si era un clérigo francés, como Marc Lavie, sordo-mudo, que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y desde luego mi corazón estará siempre agradecido a Castellón, porque ha sido una ciudad donde he hecho amigos con mucha facilidad, donde siempre que he venido se me ha dispensado un trato exquisito y es lo que anima pues, a venir un año tras otro. Por eso digo que gracias a Castellón
y a ustedes y casi todos los miembros del Club Taurino, o gente que va por Castellón y cuando me ven me saluda afablemente, siempre recordaré a Castellón. Tengo 3 ciudades o 3 tierras en España, se lo decía esta mañana a un amigo, que son Castellón, Jaén y Albacete. En esas 3 ciudades, sin menospreciar a las demás, es donde más amigos he hecho y donde cuando llego, pues como dice el amigo Jesús Valencia, me encuentro en casa. Y decir eso, pues ya, yo creo que es decir bastante. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar del Club Taurino y voy a hablar de la tertulia taurina con el permiso de mi presidenta. Es maravilloso ver el estado de salud que tiene la tertulia. En el Club Taurino la tertulia ha pasado por muchas vicisitudes. Yo solamente he estado de presidente 20 años, pero tengo memoria de haber estado sentado en las tertulias años atrás y diremos las vicisitudes por las que pasó esta mesa cuando en principio pues llegó momentos en que no había nadie que se sentara detrás del micro y después he visto pues a muchos presentadores, a Montse Rivas, a Enrique Aguilar, a Carabias, a Núñez, en fin, ha pasado por muchas vicisitudes. Concretamente, lo que sí que ha conseguido es mantenerse en el tiempo y diremos que esa semilla ha sembrado y se está recogiendo lo que ahora tenemos, que se hable de toros, que se hable de toros. Lo dijeron aquí el primer día en la tertulia, Javier Serena también, ¿verdad? Se quitó el mundo toro. Dio la diana que hay que hablar de toros. Con Javier tomó el relevo de Carlos Ruiz Villasuso. Llevaba dándome a la tabarra 4 o 5 años, que decía que ya estaba bien, que las cosas que se alargaban, que tal, y yo le daba carrete. Y claro, para ser presidente, como te habrás dado cuenta, Mati, hay que tener mano izquierda. Y yo decía, bueno, sí, bueno. Y cuando se anunciaban los carteles, pues cogía el teléfono y ya lo llamaba. Y tiene esa virtud que es que no sabe decir que no. Y aquí estaba Javier nuevamente. Y lo grande es que ha seguido manteniendo un cartel a pesar de los años, al maestro, como me gusta a mí llamarle, y hasta aquí hemos llegado. Y esto que hoy estamos viendo, pues es lo que, como digo, se ha sembrado y que tú, Javier, has contribuido en gran parte a que debemos se haya mantenido y que la gente esté aquí. Por el camino hemos derrotado a muchas tertulias que se han montado en Castellón. No estoy hablando de la nuestra del Matí, sino por las tardes, con la que montó Manolo Molés en el Quinto y tal, y competíamos con ellos. Y el Club Taurino ha tirado por delante y ha conseguido mantenerse, y aquí estamos. Y te felicito, Mati, porque francamente es el único capítulo que me quedaba ver de tu primer año presidencial era ver las tertulias taurinas. Y francamente el 10 no se da a nadie, como decía uno que fue presidente de nuestro club, don José María Mulet Padre, pero un 9,75 yo creo que se os puede dar perfectamente. Gracias. Bueno, Ramón, muchas gracias por tus palabras. Intentaremos, si no superarlas, igualarlas y mantenerlas. Por lo menos eso, y no te ibas a escapar esta tarde de salir aquí, ¿eh? La feria no podía terminar sin ti, aunque nos queda todavía feria. Javier, muchas gracias. Sabes que aquí siempre tienes y tendrás tu casa. Y después, gracias a los invitados de esta tarde, Llanos Masó, Marc Lavic, Paco Marx, que 2 periodistas que se han tenido que ir porque, al igual que los toreros terminan y tienen que salir corriendo, ellos también tienen que cumplir con sus medios de comunicación a los que representan. Enrique Amar, por dirigir la tertulia, que mañana también la tendremos, y veremos lo que nos depara la de Zalduendo con Sebastián Castella, Daniel Luque y lamentablemente una sustitución. No va a estar en la tarde de mañana Emilio de Justo por
porque, como todos sabemos, tuvo una acogida el domingo en Olivenza. Se pensaba que en un principio no iba a ser nada, pero los dolores han continuado y por lo visto hay fracturas de costillas y una lesión muscular. Entonces no han confirmado todavía que será, bueno, por lo menos mientras estábamos aquí, no sé si lo han confirmado, se está confirmado ya, pero esta mañana al mediodía ya se sabía que Tomás Rufo iba a hacer esa sustitución. Bueno, por lo menos echaremos de menos a Emilio de Justo, pero tenemos un gran torero también mañana. Y nada, a todos ustedes, muchísimas gracias y les emplazamos para mañana. Buenas noches.